La Casa de los Lamentos. Ubicación: un pequeño pueblo en el condado de Kent, Inglaterra. Año: 1985. La Casa de los Lamentos se encuentra al final de un sendero rodeado de árboles densos, en un rincón aislado de la campiña inglesa. Construida a finales del siglo XVIII, la casa ha sido testigo de muchas generaciones y de eventos oscuros que han dado lugar a su reputación como uno de los lugares más embrujados de la región. Durante décadas, la casa estuvo deshabitada. Los residentes locales contaban historias escalofriantes sobre susurrantes voces y lamentos que se escuchaban en las noches de tormenta. Decían que los lamentos eran los de una madre afligida que había perdido a su hijo y que su espíritu no había encontrado paz. En la primavera de 1985, una joven pareja, Laura y Tom, decidieron comprar la propiedad. La casa tenía un encanto decadente y un precio sorprendentemente bajo, lo que la hizo atractiva para ellos, a pesar de los rumores que circulaban. Decidieron mudarse con la esperanza de restaurar la casa a su antiguo esplendor y comenzar una nueva vida. Desde el primer día, comenzaron a notar que la atmósfera de la casa era extraña. Las puertas se cerraban solas, y las luces parpadeaban sin razón aparente. Sin embargo, lo que realmente les preocupó fue la sensación constante de frío en el interior, a pesar de que el sistema de calefacción funcionaba perfectamente. Una noche, mientras exploraban el desván, Laura y Tom encontraron un viejo baúl cubierto de polvo en un rincón oscuro. Dentro del baúl, hallaron una colección de cartas y documentos envejecidos. Entre ellos, había una carta escrita por una mujer que describía en detalle su dolor tras la muerte de su hijo pequeño. La carta estaba fechada en 1821 y contenía descripciones vívidas de la tragedia y el sufrimiento de la madre. Poco después de encontrar la carta, los fenómenos paranormales en la casa se intensificaron. Los lamentos y susurros se volvieron más prominentes, especialmente en las noches de tormenta. Laura y Tom comenzaron a ver una figura espectral que aparecía en las sombras, siempre vagando cerca del lugar donde habían encontrado el baúl. Los sueños de Laura se llenaron de visiones inquietantes de la mujer de la carta, quien parecía rogar por ayuda. En una ocasión, Tom vio una figura fantasmal en la habitación principal, que se desvaneció tan pronto como él intentó acercarse. Las cámaras que colocaron en diferentes partes de la casa capturaron imágenes difusas de figuras y luces inexplicables. Desesperados por encontrar una solución, la pareja trató de comunicarse con el espíritu, utilizando técnicas de espiritismo y realizando rituales en la casa. Sin embargo, esto solo pareció empeorar la situación, con los lamentos aumentando en intensidad y la figura fantasmal apareciendo con mayor frecuencia. Una noche, mientras una tormenta particularmente violenta azotaba la región, Laura y Tom escucharon un grito desgarrador proveniente del desván. Cuando subieron para investigar, encontraron que la habitación estaba en completo desorden, y la carta que habían encontrado había desaparecido. La sensación de opresión en la casa era abrumadora. La pareja decidió abandonar la casa y mudarse. El cuaderno de la cosecha. Ubicación: una granja en el medio oeste de Estados Unidos, cerca de un pequeño pueblo en Nebraska. Año: 1967. La granja, construida a mediados del siglo XIX, había pasado de generación en generación en la familia Johnson. La casa principal, de madera y con un granero al lado, había sido el corazón de la propiedad durante más de un siglo. Con el tiempo, la familia se mudó a una casa más moderna en el pueblo cercano, y la granja fue alquilada a diferentes inquilinos. En el verano de 1967, un nuevo inquilino, el señor Harold Peterson, un hombre solitario en busca de un lugar tranquilo para retirarse, alquiló la granja. Aunque el lugar tenía un aire de antigüedad y un ambiente algo melancólico, Peterson estaba encantado con el espacio y la privacidad que ofrecía. Durante las primeras semanas en la granja, Peterson se dedicó a explorar la propiedad y a realizar algunas reparaciones menores en la casa y el granero.
Fue en uno de esos trabajos, limpiando el desván del granero, donde encontró un viejo cuaderno de cuero empolvado escondido en un rincón oscuro. El cuaderno estaba lleno de anotaciones sobre las cosechas y el cuidado de los cultivos, pero también contenía páginas con dibujos y descripciones inquietantes. Había ilustraciones de figuras encapuchadas y símbolos extraños, acompañados de notas que hablaban de rituales, sacrificios y ceremonias para mejorar la cosecha y apaciguar a los espíritus de la tierra. El texto estaba escrito con una caligrafía temblorosa y parecía describir prácticas oscuras que habían sido realizadas en la propiedad mucho antes de la llegada de Peterson. Después de encontrar el cuaderno, Peterson comenzó a notar una serie de fenómenos inexplicables. Las sombras en la granja parecían moverse de manera autónoma, y las puertas y ventanas se cerraban solas. A menudo escuchaba ruidos extraños, como si alguien estuviera caminando por la casa o arrastrando muebles. Peterson, aunque inicialmente escéptico, comenzó a sentir una creciente inquietud. Los animales de la granja, especialmente los caballos y las vacas, mostraban comportamientos erráticos. Los caballos se agitan sin motivo aparente, y las vacas se negaban a ser ordeñadas. Las luces de la casa parpadeaban y a veces se apagaban por completo sin razón. Una noche, Peterson decidió investigar más a fondo. Descubrió que una de las notas en el cuaderno hablaba de un ritual de invocación que debía realizarse en la noche más oscura del mes para apaciguar a los espíritus. La nota indicaba que se necesitaba realizar un sacrificio simbólico para que los espíritus fueran benevolentes y no interfirieran con las cosechas. Intrigado y un tanto perturbado, Peterson decidió seguir las instrucciones del cuaderno. Colocó varios objetos en el lugar indicado en la nota y, con una sensación de creciente inquietud, realizó una especie de ceremonia improvisada. Durante el ritual, escuchó un grito desgarrador proveniente del campo, y vio una figura espectral en el horizonte que parecía estar observándolo. Al día siguiente, Peterson encontró que el cuaderno había desaparecido. Lo buscó por toda la granja, pero no pudo encontrarlo en ningún lugar. La atmósfera en la granja se volvió aún más opresiva, y los fenómenos paranormales se intensificaron. Las sombras parecían más definidas y las voces susurrantes se volvían más frecuentes. Aterrorizado, Peterson decidió abandonar la granja. Al salir, la granja parecía aún más desolada, y el ambiente se sentía pesado con una presencia casi palpable. Peterson dejó la propiedad y se mudó a un lugar más seguro, mientras los rumores sobre la granja comenzaron a circular en el pueblo. Tras la partida de Peterson, la granja quedó vacía durante un tiempo. La propiedad, con su historia inquietante y los fenómenos inexplicables, atrajo a numerosos cazadores de fantasmas y entusiastas del ocultismo. Sin embargo, nadie ha logrado explicar completamente los fenómenos que ocurrieron allí ni el misterioso desaparecimiento del cuaderno. La granja permanece como un lugar de interés para aquellos que buscan experimentar lo desconocido. Y la historia del cuaderno y los rituales oscuros continúa fascinando a quienes se sienten atraídos por el misterio y lo paranormal. La casa del eco silencioso. Ubicación: un área remota y boscosa en el norte de Escocia, cerca del pequeño pueblo de Inverness. Año: 2002. La casa del eco silencioso se alza en medio de un bosque denso, rodeada de niebla y un aire de misterio. Construida a principios del siglo XIX, la casa ha pasado por varios propietarios a lo largo de los años, pero ninguno se quedó mucho tiempo. Los rumores sobre fenómenos inexplicables y la atmósfera inquietante de la casa han contribuido a su reputación de ser un lugar maldito. En el año 2002, la familia Thompson decidió mudarse a la casa del eco silencioso, buscando escapar del bullicio de la ciudad y vivir una vida más tranquila en el campo. Mark y Emily Thompson, junto con sus dos hijos adolescentes, estaban emocionados por la oportunidad de restaurar la antigua casa y comenzar una nueva vida. Desde el principio, la familia notó que había algo extraño en la casa. Aunque la casa estaba en buen estado y bien mantenida, había una sensación constante de frío y una presencia inexplicable que parecía estar siempre con ellos. Una noche, durante una tormenta especialmente violenta, la familia escuchó un eco inusual. Los ruidos normales de la casa, como el crujido de las maderas y el sonido de la lluvia,
se mezclaban con un eco que parecía provenir de las paredes mismas. El eco era una repetición distorsionada de los sonidos, como si estuvieran siendo amplificados por una presencia invisible. A medida que pasaban las semanas, el eco se hizo más frecuente. A menudo, los miembros de la familia escuchaban susurros indistinguibles que resonaban a lo largo de los pasillos. Las voces parecían susurrar palabras incomprensibles y lamentos lejanos que se desvanecían tan pronto como se intentaba identificar su origen. En un intento por entender lo que estaba sucediendo, Mark decidió investigar el origen del eco. Durante una exploración en el desván, encontró una habitación secreta detrás de una pared falsa. La habitación estaba llena de objetos antiguos y polvorientos, incluyendo muebles de época, libros desgastados y una figura de cera en el centro de la sala. La figura de cera era inquietante, estaba vestida con ropa antigua y tenía una expresión de angustia. Mark sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al ver la figura, que parecía tener una presencia inquietantemente real. Poco después de descubrir la habitación secreta, los fenómenos paranormales en la casa se intensificaron. Los ecos y los susurros se volvieron más claros, y la familia Thompson empezó a ver sombras moviéndose por los rincones de la casa. Emily, en particular, comenzó a experimentar pesadillas en las que veía a la figura de cera persiguiéndola por los pasillos. Las luces de la casa parpadeaban con frecuencia, y los electrodomésticos funcionaban erráticamente. Un día, Emily encontró una serie de marcas en las paredes que parecían formar un mensaje en un idioma antiguo. Aunque no pudieron descifrar el mensaje, la sensación de inquietud creció. La familia intentó comunicarse con los espíritus, utilizando métodos como el espiritismo y la meditación, con la esperanza de apaciguar a las entidades que parecían estar causando el caos. Sin embargo, esto solo pareció empeorar la situación, con los ecos y los ruidos aumentando en intensidad. Finalmente, la familia Thompson decidió abandonar la casa. Aunque intentaron venderla, la propiedad permaneció en el mercado por mucho tiempo debido a su reputación y a los fenómenos paranormales reportados por anteriores inquilinos. La casa permaneció vacía, atrayendo a cazadores de fantasmas y curiosos en busca de experimentar lo inexplicable. Hoy en día, la Casa del Eco Silencioso sigue siendo un lugar de interés para aquellos que buscan experiencias paranormales. Los ecos y susurros en la casa se han convertido en una leyenda local, y muchos creen que la presencia inquietante de la figura de cera sigue atormentando a quienes se aventuran en sus pasillos. La casa permanece envuelta en misterio, y su historia continúa fascinando a quienes están dispuestos a explorar los oscuros secretos de The Silent Techo House. El retrato de la abuela. Ubicación: una granja aislada en la región de Provenza, al sur de Francia. Año: 1991. La granja, construida a finales del siglo XIX, había sido propiedad de la familia Dubois durante más de un siglo. La casa, de piedra y con un jardín rodeado de viñedos, tenía un aire antiguo y encantador, pero también guardaba un secreto perturbador. La historia de la familia estaba marcada por tragedias y sucesos extraños que se habían transmitido a lo largo de las generaciones. En 1991, una familia joven, los Lefebvre, compró la propiedad con la intención de restaurarla y convertirla en su hogar. Marie y Jean Lefebvre, junto con sus dos hijos pequeños, estaban entusiasmados con la idea de mudarse a una casa con tanta historia y belleza. Durante el proceso de mudanza, encontraron un retrato antiguo colgado en el salón principal, cubierto de polvo y con un marco dorado desgastado. El retrato mostraba a una anciana con una expresión seria, vestida con ropajes del siglo XIX. La figura en la pintura era claramente Madame Lacroix, una mujer conocida en el pueblo por su carácter reservado y su trágica historia. Desde el primer día en la casa, la familia Lefebvre comenzó a notar comportamientos extraños. Aunque los objetos estaban en su lugar y no había signos de daño, un ambiente inquietante parecía envolver la casa. Las luces parpadeaban sin razón aparente, y las puertas se cerraban solas. Los niños, a menudo, se quejaban de que sentían una presencia observándolos. Una noche, Marie se despertó con la sensación de que alguien estaba en la habitación. Al mirar a su alrededor, vio una sombra fugaz en el borde de su visión, pero al girarse, no había nada allí. Al día siguiente,
comenzó a notar que el retrato de Madame Lacroix parecía haber cambiado ligeramente, los ojos de la figura parecían seguirla a medida que se movía por la habitación. Marie y Jean intentaron ignorar los eventos extraños, pero la inquietud creció cuando el retrato comenzó a mostrar signos más perturbadores. Los colores de la pintura parecían cambiar, y la expresión de Madame Lacroix se volvía más expresiva y perturbadora en diferentes momentos del día. Las noches eran especialmente inquietantes, con la sensación de que alguien estaba en la casa y susurros que parecían provenir de las paredes. Un día, Marie decidió limpiar el retrato para ver si eso mejoraba la situación. Mientras lo hacía, notó algo peculiar: la pintura estaba ligeramente húmeda y había una serie de manchas que parecían letras y símbolos antiguos. Aunque no pudo descifrar el significado, sentía que algo oscuro y antiguo estaba escondido en la pintura. Las pesadillas de Emily. La hija menor de los Lefebvre, Emily, comenzó a tener pesadillas recurrentes sobre la figura del retrato. En sus sueños, veía a Madame Lacroix en la casa, persiguiéndola y llamándola por su nombre. Emily despertaba gritando y temblando, y su comportamiento se volvía cada vez más errático. Una noche particularmente tormentosa, Marie y Jean decidieron investigar la fuente de la inquietante presencia. Mientras exploraban el salón, encontraron la puerta del desván abierta de par en par, algo que nunca habían notado antes. Decidieron subir al desván, donde encontraron un viejo baúl cubierto de polvo. Dentro del baúl, había documentos antiguos, incluyendo cartas y diarios de Madame Lacroix, que hablaban de una vida de soledad y dolor. Marie sintió un escalofrío cuando, al leer uno de los diarios, encontró una entrada que describía una especie de ritual para mantener a los seres queridos cerca, algo que Madame Lacroix había realizado en secreto. El diario también mencionaba que aquellos que interfirieran con su lugar de descanso serían perseguidos por su espíritu. Aterrorizada por los descubrimientos y los eventos paranormales que se habían intensificado, la familia Lefebvre decidió mudarse. La casa fue puesta en venta rápidamente, pero debido a su reputación y los eventos inquietantes que ocurrieron, la venta se volvió difícil. Los rumores sobre la casa y el retrato de Madame Lacroix se extendieron, atrayendo a investigadores paranormales y curiosos. A pesar de los intentos de venta, la casa de los Lefebvre permaneció vacía durante años. Su historia se convirtió en una leyenda local, y el retrato de Madame Lacroix se convirtió en un símbolo de la perturbadora conexión entre el pasado y el presente. Los visitantes y cazadores de fantasmas a menudo se aventuran en la propiedad, esperando experimentar los fenómenos inexplicables asociados con el retrato y la figura espectral que parece habitar la casa. La casa de Madame Lacroix sigue siendo un enigma, y su historia continúa fascinando a aquellos que buscan comprender los oscuros secretos del pasado y las presencias que podrían acechar en las sombras. La casa del reloj parado. Ubicación: una casa rural en Galicia, España, cerca de un pequeño pueblo conocido por sus leyendas y tradiciones antiguas. Año: 1983. La casa, construida a finales del siglo XIX, ha sido propiedad de varias familias a lo largo de los años. La propiedad incluye una casa principal, un granero y amplios terrenos agrícolas. Durante mucho tiempo, se rumoreó que la casa tenía una historia inquietante, relacionada con fenómenos paranormales que ocurrieron en el pasado. En 1983, la familia Martínez compró la casa. Alberto y Clara Martínez, junto con sus dos hijos adolescentes, decidieron mudarse a la propiedad para disfrutar de una vida tranquila en el campo. Al principio, la familia estaba encantada con la casa y su entorno rural. Sin embargo, pronto comenzaron a notar cosas extrañas. Uno de los primeros objetos que llamaron la atención de la familia fue un antiguo reloj de pared en el salón principal. El reloj, que data de principios del siglo XX, había estado parado desde 1924, según las notas encontradas en el fondo del reloj. A pesar de que el reloj era un hermoso ejemplar de época, la familia no le prestó mucha atención, pensando que simplemente necesitaba una reparación. Desde el primer día en la casa, comenzaron a ocurrir fenómenos extraños. Las luces parpadeaban sin motivo, y los objetos se movían solos. El reloj,
A pesar de estar parado, parecía tener una presencia inquietante. La familia notó que cada vez que el reloj funcionaba, coincidía con eventos inusuales o perturbadores. Una noche, la hija de la familia, Ana, encontró un antiguo recorte de periódico en la biblioteca. El recorte hablaba de una serie de desapariciones misteriosas que habían ocurrido en el área en la década de 1920. Lo extraño era que las desapariciones parecían estar relacionadas con un antiguo ritual de invocación que se había realizado en la casa. Intrigados y preocupados, Alberto y Clara investigaron más sobre la historia de la casa. Descubrieron que, en la década de 1920, había una leyenda local sobre un ritual que se realizaba para invocar a los espíritus de los muertos y asegurar una cosecha abundante. El ritual incluía una serie de ceremonias y sacrificios simbólicos, y el reloj parado era una parte clave del ritual, según la leyenda. Los Martínez comenzaron a experimentar fenómenos más intensos y perturbadores. Cada noche, a la medianoche, el reloj comenzaba a sonar como si estuviera funcionando, y la familia escuchaba golpes y susurros en las paredes. Los animales de la granja se comportaban de manera extraña, y el campo alrededor de la casa parecía tener un aire opresivo. Una noche, Alberto decidió realizar una investigación por su cuenta. Encontró una serie de antiguos documentos en el desván que detallaban el ritual de invocación. Los documentos incluían instrucciones para un sacrificio simbólico y la necesidad de realizar el ritual en una noche de luna nueva. Alberto decidió seguir las instrucciones del documento para intentar comprender lo que estaba sucediendo. Al realizar el ritual, Alberto escuchó un grito desgarrador proveniente del campo, y vio una figura fantasmal en la distancia. La figura parecía estar observándolo con una mirada acusadora. Al día siguiente, el reloj había comenzado a funcionar por sí mismo, marcando la hora exacta en que las desapariciones se habían reportado en el pasado. Aterrorizada por los fenómenos y la creciente sensación de opresión, la familia Martínez decidió abandonar la casa. Pusieron la propiedad en venta, pero la casa permaneció vacía durante un tiempo debido a su mala reputación y los eventos inquietantes que habían ocurrido allí. La historia del reloj y las desapariciones se convirtió en una leyenda local. La casa se convirtió en un lugar de interés para investigadores paranormales y curiosos que deseaban experimentar los fenómenos inexplicables asociados con el reloj parado y los oscuros secretos del pasado. A pesar de los intentos de venta, la casa de los Martínez permaneció deshabitada durante años. Su historia y la leyenda del reloj parado continuaron fascinando a aquellos interesados en lo paranormal. La casa sigue siendo un enigma, con su reloj parado marcando la hora de un pasado inquietante y las desapariciones misteriosas que dejaron su marca en la historia de la propiedad. La casa del reloj parado continúa siendo un lugar donde lo inexplicable y lo oscuro parecen entrelazarse con el paso del tiempo.